La última estadística de Provincia de Buenos Aires habla que de cada 10 hogares monoparentales, en 7, uno de los dos progenitores, y casi siempre es el varón, no cumple con la cuota alimentaria. Ana Paula Martorelli es abogada especializada en este tipo de temas y vamos a conversar con ella sobre esto que es una realidad en el país. ¿Cómo te va, Ana Paula? Gracias. Bien, muchas gracias. Es lamentable, pero es una realidad que tenemos cada vez más y muchísimos los casos que no están estadísticamente comprobados porque no llegan a saberse, pero sí es muy triste. ¿Y por qué se da esta característica tan generalizada, ¿no? De que hay padres que terminan no haciéndose cargo y creo que es hasta como el 97% de los hogares monoparentales son siempre las mujeres las que están al frente? ¿Por qué crees que se da esa situación? Creo que hay una... Se empezó a desvirtuar lo que es la familia en sí. Y cuando nosotros cada vez que trabajamos temas de familia, no podemos tener alejado la cuestión social y cultural que va evolucionando y cambiando a la familia como instituto primario, como centro de vida, de organización. Claro. Y parece mentira que cada vez estas cuestiones sean trasladadas a los niños, que en este caso son sus propios hijos. Y a veces no es únicamente, porque en muy poquitos casos realmente tenemos una condición. No puedo, no tengo un trabajo estable, no tengo los recursos, porque en esos casos son los padres, como vos bien decías, los hombres quienes abonan la cuota de alimentos, porque es la mamá quien se queda al cuidado de los hijos, aunque también esto está cambiando y a veces está sucediendo cada vez más que los hijos quedan al cuidado de los papás. Pero en general, estos hombres que tal vez son los que están... se les hace más cuesta arriba poder sostener una cuota de alimentos, a veces son los que más se esfuerzan. Ahora, lo que yo digo es esto, pregunto ante este tipo de cosas, ¿no? Porque, a ver, viene un padre y te dice, y lo que pasa es que no tengo trabajo. Bueno, pero, o sea, tenés hijos. La mujer no te dice, y bueno, pero no tengo trabajo. Lo resuelve, porque los chicos tienen que comer todos los días. No podrán comer las 4 comidas, pero de algún modo lo resuelve. Quiero decir, me parece insólito que haya un argumento frente a la justicia de una persona que diga, un adulto que diga, no me voy a hacer cargo de mis obligaciones frente a 2 menores. Eso es terrible, porque en más de una oportunidad sucede que cuando llegamos a una audiencia, tanto el juez, la jueza, el consejero que toma la audiencia dice, bueno, vaya a trabajar, levántese a las 5 de la mañana. Y a veces nos quedamos de lado y decimos, es como duro tener que decirte, che, salí a trabajar porque tus hijos no pueden esperar para comer. Y es una realidad que vemos a diario. ¿No? Pero a veces, volviendo, pasa con esto de que no podemos enfrentar los conflictos de adultos. Y esta cuestión de conflictos internos de pareja que se desgasta y que no funcionó, es trasladada a los chicos cuando estamos hablando de un bien superior de carácter alimentario para los hijos y estamos hablando de una obligación, de un derecho. Estaba dejando de lado todas las cuestiones de adulto. Y hoy actualmente no podemos salir de ese contexto. Se cuesta desprender. ¿Y a vos te había pasado ya, Ana Paula, en algún caso que pediste, ante un caso que tuviste que afrontar un juicio por alimentos, que algún otro familiar se haga cargo? Sí, hoy estamos teniendo la gran mayoría de casos y también en provincia de Buenos Aires se reglamentó nuevas maneras y un procedimiento de alimentos muchísimo más ágil y más rápido. En Cava también sucede igualmente. Pero hoy vamos muchísimo a los familiares directos, que son en línea los abuelos, paternos, los tíos y también, que está siendo muy controvertido, el tema de los progenitores afín, que es el conviviente del progenitor. Claro. La pareja, que está lejos de ser únicamente el conviviente en sí, que si no... O sea, un hombre y una mujer tuvieron un hijo, el papá forma una familia y si ese papá no puede cumplir, bueno, que si tiene una pareja, que la persona que esté en pareja con ese papá sea a cargo del hijo de él. Claro, pero eso tiene un porqué. Primeramente porque la ley nos autoriza a poder ir en línea directa con todos los familiares, pero hoy lo que también vemos es que estos progenitores, para no generalizar en hombre o mujer, ¿qué pasa cuando te ves obligada a una cuota de alimentos? Vos ya sabés, te separaste y en algún momento va a venir este pedido. No es un pedido, es una responsabilidad. Es una responsabilidad. Vas a empezar, probablemente si vos tenés bienes, tenés una empresa, tenés una sociedad, tenés un emprendimiento, lo que fuese, empezás de un día para el otro, te empezás a quedar sin riqueza. Sí.
Es re Entonces, común esto también, pasa un no es montón, que de golpe tienen todo en negro, son inembargables los sueldos, tal cual. ¿o no? Y lo que vemos es que Para no hacerse cargo de los no es que te hijos. quedaste en quiebra, porque eso sería, en todo caso, Claro. entendible. Tenés gasto de tarjeta, Es que le tenés estás vivienda. traspasando, muchas veces estamos viendo, y la justicia nos ha amparado con esto, que este traspaso se da al conviviente. Claro. Por eso vamos al progenitor afín. Está muy bien. Porque lo que vemos es que vos de repente no Sos tenés más auto, insolvente, no tenés claro. más auto, pero lo vemos que lo tiene tu pareja. Tu sociedad o tu empresa Fracasó. empezó a facturar menos. No, y es la típica de, bueno, facturale, transferile a esta otra persona, haceme este otro Para no pagar movimiento. alimentos. Y todo es para increíble, esto, que es increíble. Ana Paula. Mirá, está en línea del otro lado Eliana Forbetti. Ella es abogada de familia, perdón, la jueza de familia de la provincia de Neuquén que toma esta decisión. Eliana, gracias. ¿Cómo andás? Gracias por estos minutos ¿Cómo, con AR12. cómo están? Muy buenas tardes para ustedes y para toda la audiencia. Bueno, acá estábamos Gracias por el hablando, espacio. por favor, de algunos Sí. casos, ¿no? En los cuales, bueno, los papás se presentan incluso hasta como insolventes, ¿no? En algunos casos para evitar el pago de esta obligación que tienen, que es la obligación alimentaria. En este caso en particular, que decidiste y que dio tanto que hablar en estas últimas jornadas, ¿cuál fue la argumentación por la cual vos le dijiste a estos tíos, tienen que pagar ustedes? Bien, bueno, gracias de nuevo por el interés Por también favor. en tratar este tema, que la verdad tuvo una repercusión impensada. Pero bueno, también hacemos una lectura de que es una problemática que realmente sufren muchísimas mujeres o familias, entonces también entendemos el interés en poder tratarlo y visibilizar algunas cuestiones. En primer lugar, quería aclarar que este fallo, esta decisión no está firme, esto fue apelado por los tíos, entonces hay que esperar la decisión de la Cámara de Apelaciones para ver si efectivamente se convalida o se revoca, y que, como también lo expliqué en otras oportunidades, es un caso concreto, es el escenario familiar que plantea una mamá con 2 niñas en la franja de 6 a 12 años, y que dice básicamente, mis hijas están en una situación de extrema vulnerabilidad, tienen que satisfacer sus necesidades, el papá efectivamente no cumple, eso se va acreditando en el expediente y en otros procesos también conexos, entonces proponen a los tíos por considerar que son quienes están en mejores condiciones, ¿no? Quienes pueden solventar estas necesidades. Si bien el Código Civil y Comercial, que sabemos aplica en todo el país, lo aplicamos las jueces y juezas de familia, en este caso el Código prevé que son los progenitores los principales obligados y hace una excepción, digamos, extiende esta obligación alimentaria de manera subsidiaria a parientes en línea recta, esto es abuelos, hijos, y en línea colateral, que serían los hermanos. La mamá, lo cierto es que no invocó esta subsidiariedad. Dijo, yo me salteo esto, voy a los tíos en tener entendimiento tal vez de que ya conoce a la familia, ya sabe que no son quienes están en mejores condiciones. ¿Qué pasó? Los tíos que tenían que contestar esta petición tienen a su cargo, o sea, ese es uno de los fundamentos que yo invoqué, tal vez como novedoso, que son ellos quienes tienen que invocar la existencia y acreditar la existencia de otros familiares en mejores condiciones. Supongamos si es la abuela, si es otro. Claro, Eliana, si es porque otro hermano. lo que los tíos respondieron es nosotros no podemos, no estamos en No podemos, el padre no exacto, puede, sí, nosotros sí. tampoco no podemos. Pero vos le dijiste, y lo lamento mucho, van a tener que pagar igual. Claro, pero ¿por qué dijimos eso? Porque no es una invocación abstracta, no puedo. Cuando vos te presentás, ellos tienen la carga de decir no puedo, por qué, y fundarlo concretamente. Claro. Citar a testigos, o sea, hacer una prueba en el Probar expediente. que Por no eso yo pueden, digo, claro. no lo pudieron probar tampoco. Entonces, en esa falta de prueba, ese escenario que a mí se me plantea, presumimos que son hoy quienes están en mejores condiciones. Bien. Entonces, ¿qué otro fundamento es relevante, aparte de esta carga que se le invierte, para evitar que sea la mamá que tenga que averiguar y litigar contra todos los familiares y ver realmente quiénes están en mejores condiciones? Que esto no fue una extensión de ese principio que les dije de subsidiariedad, no es que yo dije los extiendo, sino que dije, hay niñas que tienen necesidades fundamentales insatisfechas, madre y niña en situación de vulnerabilidad, aplico el interés superior del niño, el principio de solidaridad familiar que surge de las convenciones de los derechos del niño, de las convenciones que protegen también los derechos de las mujeres,
y en base a estos principios doy una solución concreta que hoy resuelve una situación impostergable. Claro. No es que yo extiendo, hago una interpretación extensa de la ley, como a lo mejor algunos se confunden, sino que esta es la solución para este caso. No Ay, quiere decir Eliana, que yo lo haga en todos los casos. no, por supuesto. Bueno, Déjame preguntarle a Ana Paula, que es litigante en este caso, ¿no? Quien se presenta ujú, representando a familias y abogados. Ana Paula, sí. ¿y te encontrás con juezas como Eliana o jueces como Eliana que toman este tipo de decisiones o es raro? Bueno, un placer, Eliana, poder ¿Qué saludarte. tal? No, la verdad Bueno, es que cada vez que tenemos jueces así, nosotros celebramos, y no es lo común Claro. en procesos de familia. Litigamos en provincias distintas, por supuesto, entonces desconozco a lo mejor casos concretos de Neuquén, pero en provincia de Buenos Aires nos cuesta muchísimo, en línea general de toda la provincia. En familia todavía no estamos, tenemos un montón de herramientas procesales, legales, tenemos convenciones, todo, un montón de aparato Sí. técnico Incluso hasta y a herramientas mano. legales, ¿no? Porque en Provincia de Tal Buenos Aires, cual. en los fallos, la canasta de crianza, que es lo que vos aplicaste en este caso, Eliana, que les pusiste ujú, el 70% de la canasta de crianza, ahí la estamos viendo, son 607.000 pesos, y ella le aplicó el 70% de eso, que son 425.000 lo que tienen que pagar. Es por ley en un juicio de alimentos la canasta de crianza que publica todos los meses el INDEC. En el territorio de la Provincia de Buenos Aires, y los jueces no lo aplican. Sí, Es terrible. es terrible y también, resaltando todo lo que Eliana decía, el proceso en familia, si bien también por ley debería ser rápido porque hay un carácter alimentario Urgente, urgente, claro. que no puede ser postergable por el no tengo, el no puedo, como se mencionaba. Necesitamos rapidez y muchas veces por una cuota de alimento estamos más de un año Claro, es dando una locura. vuelta. Eliana, y en este caso los tíos ya están pagando, lograste que pagaran, ¿no? sí, en realidad, aclaro que en los procesos de alimentos que tramitan ante este juzgado, yo tengo el criterio de que en la primera presentación que hace la mamá ya salen alimentos provisorios de parte del juzgado, que hoy estoy aplicando el 50% de la canasta como alimentos mínimos provisorios, que los van percibiendo durante todo el proceso. Si el proceso se demora 6 meses, un año, lo que demore, ellos ya tienen desde el inicio un derecho a percibir esos provisorios. Y en este caso lo venían pagando en ese contexto, Bien. y es lo que vienen pagando. Sin perjuicio de ello, con esta sentencia, como a las apelaciones cuando se recurren tienen un efecto devolutivo, le decimos que la sentencia empieza a tener vigencia aún cuando no esté firme y después, en todo caso, se dejará sin efecto, ellos deberían empezar a pagar ya el 70%, o sea, pasar del alimento provisorio del 50 al 70. Bien. Deberán pagarlo hasta que la Cámara se pronuncie. Pero quería aclarar algo de la canasta, que lo comentaron. La canasta es un índice, o la que fija el INDEC, la celebramos realmente, porque refleja la realidad de los costos de bienes, servicios y cuidados. No es obligatorio para los jueces y juezas, no todos lo están aplicando, porque algunos lo conjugan también con el salario mínimo vital y móvil, hacen otras lecturas. Lo Pero cierto no es que es, yo no, sí no lo es- aplico. eso está bien, pero no es así Sí. en el territorio nacional, digamos, en cada provincia, pero sí es ley en la provincia de Buenos Aires. Ana Paula, hay una ley en la provincia de Buenos Aires que sí obliga que ante los juicios por alimentos, lo dice la propia ley, lo que se tenga en cuenta es la canasta de Claro, crianza. Buenos ¿Es así? Aires. En casos, hoy tenemos implementado el índice de crianza en respecto de lo que antes teníamos para Claro. utilizar el salario mínimo vital y móvil en esos casos donde el progenitor no puede demostrar ingresos, ya sea porque no tiene trabajo demostrable en blanco registrado Está clarísimo. o porque los percibe ingresos de otros medios. La dejamos un chiquitín a Liana y con esto cerramos, chicas, sí. Sí, no, tal vez, claro, acá en provincia de Neuquén no es ley, no es obligatorio, Claro, por claro. eso tenemos distintos criterios, pero está muy bueno traerlo a colación porque esto visibiliza lo que también les comentamos hace unos días, esto de cuál es el trasfondo de esto, que siguen siendo las mujeres las que litigan, las que constantemente llevan al juzgado, a la justicia, un pedido que debería resolverse en las relaciones familiares, o sea, Total. resolverse extrajudicialmente, y que sabemos son quienes cargan hoy con la crianza y los costos de estos bienes y servicios y que se configuran estos hogares monomarentales, ¿no? Que se Totalmente. lleva a un empobrecimiento de las mujeres y a la feminización del cuidado y por ende la feminización de la pobreza. Por eso es muy importante visibilizar y juzgar para mí o para los jueces y juezas, no solo con perspectiva de infancia, sino también con perspectiva de género en estas situaciones. Eliana, clarísima, muchísimas gracias por el contacto. Ana Bueno, Paula, lo mismo, al- gracias.